Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. En una jornada donde se bajó la cortina del Mundial de Fútbol de Qatar en un pero marcado tono albiceleste que reivindica el fútbol que se practica en esta parte del mundo. Mientras, en la cancha donde se juega la política local, sigue avanzando el nuevo proceso constituyente. La fragmentación política ha puesto variados obstáculos a ese diálogo, pero también al ritmo de la agenda de reformas que impulsa el gobierno del presidente Boric. De esos y también de otros temas de actualidad conversaremos acá, en nuestra mesa, con la ministra Analía Uriarte, que lleva el pulso de la tramitación legislativa por parte de la Moneda, y con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, protagonista del acuerdo que le dio viabilidad al nuevo proceso constitucional. Parte de inmediato, Tolerancia Cero. Hola. Mónica, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Maca. Muy buenas Daniel. noches. No quiero hablar de fútbol, por favor. No, sí, aquí hay francófilo y hay argentinófilo. Adivina quién es francófilo. Messi. ¿Qué tal, senador? Bien. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos. Oye, Bien. Despejemos de entrada. ¿Qué es esto que nuevamente te encuentran así asociado a una situación violenta que aparece tantas veces dedicado por Mónica Rincón, Pancho Malo? ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? Porque ya cuando se hace repetidamente una misma conducta, uno tiende a asociar, aquí esto no es una casualidad de picado, sino que aquí tiene que haber algún tipo de patrón. Fíjate que cuando se escribió la historia del acuerdo constitucional, todos los que participaron, y te lo pueden repetir exactamente igual la misma versión, todos los que participamos en esa mesa, las últimas 2 o 3 semanas estaba permanentemente este grupo afuera del Congreso. De hecho, el último día, y esto es un dato que quizás no salió a la luz pública, con personas de todos los sectores políticos, Natalia Piergentili lo recuerdo hoy día, de hecho ella... Sí, aquí se debate el lunes pasado. No pudimos salir durante 45 minutos del Congreso. O sea, nos tenía, entre comillas, secuestrados en el Congreso sin poder salir porque al que saliera funa, huevo, pegarte con la bandera. O sea, a ver, yo creo que acá está como old school el Pancho Malo, porque en el fondo esta es una cuestión que yo creo que en Chile se ha ido de alguna manera, y creo que es un ejercicio más paulatino que tenemos que irlo asumiendo de esa manera. Nosotros estamos recuperando de alguna manera también la virtud de no normalizar la violencia o la funa, la descalificación en los límites del debate democrático. O sea, tú tienes un debate democrático que es la forma de solucionar los conflictos en una democracia, que creo que se puso en entredicho de alguna manera en los últimos 3 años, violencia, el que baila pasa, y yo creo que hoy día hay bastante consenso en la clase política, en el Congreso, de que eso fue, particularmente la violencia, como forma de reivindicar objetivos políticos, hay bastante consenso de que eso fue malo. Yo creo que este gallo se quedó pegado en eso. ¿Por qué figura se va a emprender acciones legales usted? Estamos mirándolo, lo estamos estudiando. Yo creo que acá, bueno, básicamente hay una situación de daños concretos, donde hay una relación de causalidad entre el acto que él genera o este grupo genera y un daño que se ocasionó a mi vehículo. Pero yo fíjate que creo que es una buena reflexión la que uno tiene que tener respecto a cuidar la democracia. Y vamos a mirar distintas figuras jurídicas que al menos hagan que esta persona no siga estando funando, descalificando, rodeando permanentemente el Congreso, porque yo creo que eso es parte, o sea, yo en la práctica lo veo muy similar a que cuando durante el estallido a ti te detenían tu vehículo, no podías circular libremente, tenías que bajarte para bailar. O sea, acá más o menos lo mismo. O sea, nosotros no podemos entrar normalmente a la sede del Congreso, no podemos entrar normalmente a la sede de los partidos políticos. No le ha pasado solamente a la UDI. A mí me llama la atención que sea más noticia cuando me ha ocurrido a mí, quizás porque justo se... Eso le iba a preguntar yo, senador, porque esto no empezó con el fondo con este acuerdo constituyente 2.0. Durante todo el proceso anterior a los convencionales de izquierda y de derecha, yo no le digo funaron, porque esto ni siquiera clasifica para funa. O sea, ya estamos viendo agresión física. Esto ya no es solamente que ya sería grave, sino que estamos viendo agresión física. Ya vimos antes que le detuvieron su auto en Canal 13, ustedes no lo dejaban entrar. Después lo culpaban a ustedes, decían que usted le había tirado el auto encima, en el fondo cuando estaban bloqueándole el paso. Y esto lleva harto tiempo. Usted se ha preguntado, porque es
llevamos años, más de un año con este grupo. También participaron en concentraciones a favor del rechazo. Hubo algunos, incluso un par de diputados republicanos que convocaron a marchas, o sea, llamaron a ir a estas marchas convocadas por este llamado Team Patriota. ¿Usted se ha preguntado cómo se financian? Yo creo que es una pregunta que se hacen varios, porque además tienen patrones de conducta bastante parecidos todos los días, tienen como horario de trabajo, o sea, como que si ¿Dedicación exclusiva para esto, no? Sí, por lo menos este personaje sí, pero fíjate que a mí, a ver, yo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan que... Pero usted no tiene respuesta, usted se imagina usted también que hay un financiamiento para este grupo, porque si no, ¿cómo lo hace? Asumo, o sea, una persona no puede dedicar su tiempo completamente a una labor de funa, y descalificación y polarización. Por eso te digo que ¿No tiene ni una pista? Por eso digo que este tipo se quedó pegado, porque yo creo que lo que nosotros necesitamos construir hoy día es salirnos de la lógica de la polarización, y por eso cuando hoy día tú tienes un acuerdo constituyente donde quizás desde los extremos, de los que han rentabilizado de la polarización de la política en los últimos años, yo creo que el acuerdo justamente muestra algo diferente: moderación, conversación. Destruir en política hoy día está siendo mucho más fácil que construir, por eso es lo valioso de lo que hicimos. Pero solamente, ¿tú te acuerdas cuando a la ex ministra Carola Schmidt, a propósito de un tema ambiental, la fueron a funar a su casa también? Sí. O sea, estas son prácticas que atentan gravemente contra la democracia. O sea, cuando tú tienes que tener una deliberación sobre una decisión importante en medio ambiente, en el Congreso, lo que estábamos haciendo en el proceso constituyente, yo te digo, o sea, por eso estamos buscando la figura jurídica, para que por lo menos esta persona no se pueda seguir acercando al Congreso y a los lugares donde se hace política y donde está la democracia. Senadora, y también autocrítica, porque hay la impresión que, por lo menos específicamente este personaje, claro, ahora... como usted dice, se está buscando qué figura legal para poder detenerlo. Pero cuando era quizás menos agresivo o era funcional a cierta causa, uno veía, no diría simpatías, pero sí bastante tolerancia a que él estuviera involucrado, por ejemplo, en actos políticos donde participaba su sector. ¿Te acuerdas de la ley antibarricadas, Macarena? Sí, perfecto. Ya, pero sea, es la misma lógica, exactamente lo mismo. Sí, entiendo, pero a lo que voy es que muchas veces se intenta frenar ya cuando se transforma en un peligro para uno, pero cuando son como son medio funcionales a una causa en su minuto, agitan, convocan, bueno, o sea, la vista al lado. No solamente quizás en su sector, sino también cuando ocurre con el otro sector, con ciertos personajes que terminan derivando en lo mismo. ¿Qué autocrítica también hacen ustedes de no haber frenado a estos personajes en su minuto, o por lo menos haber dicho, mira, hay una línea hasta lo que podemos tolerar? O sea, la mesa paralela lo invitó al proceso constituyente. Sí, yo por eso te digo, yo por lo menos afinidad, ni contemplación, ni aceptar este tipo de personajes nunca, y de ningún lado. O sea, de hecho, por eso te hago la mención de la ley antibarricadas, porque tenía una lógica más o menos similar de evitar darle una penalidad distinta a una persona que impedía el libre tránsito, la circulación de las personas. Yo creo que esto tiene que ver con la tolerancia que se tuvo en los últimos 3 años al incumplimiento de la norma, o sea, al incumplimiento normativo, de una cuestión chiquitita. Yo me acuerdo haber escuchado a los diputados de la oposición al presidente Piñera que daba lo mismo saltarse un torniquete y eso pasaste a tirarle bombas molotov y a quemar iglesias. O sea, yo creo que... y por eso creo que hoy día la dinámica, cuando tú ves la aprobación que tiene Carabineros, viene un poquito de vuelta. Este gallo como que se quedó pegado. O sea, yo de verdad creo que algo que... Y lo veo en gente de izquierda, del oficialismo, lo veo por supuesto en nuestra coalición. Hay una crítica a ese accionar, y creo que transversalmente tenemos que ser capaces de buscar las figuras para que estas prácticas no se sigan repitiendo. Senador, vamos al proceso y al acuerdo que se firmó esta semana. Uno tiene la sensación, por el tipo de caras que se ven, esto es como la noche de las elecciones, ¿no? que a la derecha como que le acomodó este acuerdo, y aparte de la izquierda, no toda la izquierda, no. ¿Usted estaría de acuerdo con algo así? Y si no está de acuerdo, ¿cómo interpreta que haya sido tan criticado este acuerdo por los firmantes, algunos de los firmantes al día siguiente? Pero es que mira, tú te das cuenta que acá, claro, depende de qué nivel de volumen le hace a las críticas, pero hay críticas de los dos extremos. O sea, desde el mundo nuestro... Pero de desde los firmantes, digo yo. Sí, bueno, por supuesto, porque obviamente a ellos les está pesando de alguna manera. Ellos no tuvieron su máxima posición, que era repetir más o menos similar el ejercicio del proceso que fracasó el 4 de septiembre. O sea, ellos partieron, y hasta un par de semanas antes de la firma del acuerdo estaban en una lógica de más de 100 convencionales, 100% electos, sin tanto control. Habíamos fijado el tema de los bordes, pero por el lado nuestro habían personas que te decían, oye, esto se tiene que hacer en el Congreso, esto se tiene que hacer después con una mixta, o esto no se tiene que hacer definitivamente, que también es parte del discurso, no hay que hacer nada. Pero yo creo que el llamado hoy día, y yo se lo hago particularmente a quienes firmaron el acuerdo, es a cuidar el acuerdo. Estas declaraciones que vienen de alguna manera a ponerlo en duda, fíjate que
hay hitos fundacionales que se van a dar en las próximas 2 semanas que son claves para cuidar el acuerdo y pensar no en esta semana, no en las vacaciones, no en la elección misma, pensar en diciembre del 2023. Ese es el hito más importante que tenemos que ser capaces de cuidar durante todo el próximo año. ¿Tiene alguna posibilidad de que se caiga o le pase algo a este acuerdo en la tramitación en el Congreso? O sea, yo creo que podría quedar cojo el acuerdo si en estos hitos fundacionales nosotros cometemos errores. Y errores como, por ejemplo, hacerle un cambio a cosas que están establecidas, como el rol de los expertos, lo que significa el sistema electoral de los senadores, lo que significa la configuración de comisiones mixtas, incluso en temas más simbólicos. Solamente con esto termino. Los expertos tienen un rol que no puede aparecer que está capturado por el poteo de los partidos políticos. O sea, los expertos tienen que tener una entidad tal, profesional, de trayectoria, de vida académica, que permita que se defiendan solos. Pero si los partidos aparecen hoy día y que les corresponde, porque hay un rol que... Ese es el tema, lo diseñaron así para que parezca goteo, les corresponde, pero ahí hay un sentido de responsabilidad. Y te fijas, y esto lo he transmitido también a los otros dirigentes, no solamente de mi coalición, de que tenemos que ser capaces de cuidar estos hitos y estas señales fundacionales. Yo hoy día vi la encuesta CADEM, que salió hace poquitos minutos atrás, que muestra una buena valoración a lo que hicimos, que muestra una mejor percepción respecto a este acuerdo con el que fracasó el proceso constituyente el 4 de septiembre. Yo eso lo valoro positivamente y tenemos que ser capaces de empujarlo así. Pero, por ejemplo, justo el tema, perdón, Maca, por ejemplo, en Chile Vamos, los expertos los van a nombrar de una manera más bien sistémica, o sea, van a conversar entre los partidos para los expertos que le corresponden al sector, digamos. Sí, y que o cada partido va a mirar a lo suyo. Nosotros, de hecho, vengo saliendo de una reunión ahora. Yo en eso quiero agradecerle harto a los otros dirigentes de la coalición, a Pancho Chaguán, a Diego Chalper, a Gloria Hood. Lo que está haciendo hoy día Juan Antonio Coloma, hijo, el diputado, nos está ayudando muchísimo en empezar a mirar cuál va a ser el diseño de esto. O sea, tenemos una mirada de verdad de preocupación colectiva, donde a lo mejor no pueden ser puros... imagínate que no nos pusiéramos de acuerdo y nombramos puros abogados constitucionalistas, o por el otro lado solamente economistas. Creo que hay una mirada de poder complementar, conocer los nombres. A mí me encantaría también entender cuáles son los nombres que está proponiendo también la centroizquierda, para también entender cómo se van a complementar y sobre todo la disposición a dialogar y no a destruir. Por eso, si a los republicanos, por ejemplo, les va a corresponder un experto o lo que les correspondan, que ojalá que sea una persona que vaya a construir, porque yo hasta el momento en las declaraciones del Partido Republicano lo que veo es que no les gusta el proceso, que hay que empezar a pensar en el rechazo en el mes de diciembre del año 2023, o sea, por eso a eso me refiero con cuidar el proceso y el llamado a estos extremos que han decidido de alguna manera boicotear el proceso. Bueno, tenemos que tener mucha responsabilidad para evitar ese boicot. Senador, usted mencionó de refilón un punto que tiene que ver con replicar el sistema de elección del Senado en los consejeros futuros. Precisamente eso es uno de los puntos que uno, a la luz de las entrevistas que han ido saliendo a las mañanas, la semana, más incomodan a la izquierda. ¿Por qué? Porque el Senado, sabemos, el sistema que tiene para ser elegido sobrerepresenta algunas regiones sobre otras. Por ejemplo, la Araucanía elige la misma cantidad de senadores que la región metropolitana, teniendo 6 veces menos de habitantes. Por lo tanto, claro, ahí hay hay un desbalance en cuanto a la representatividad y eso es lo mismo que va a ocurrir en los consejeros. Pero hay otro punto más, y es que precisamente esas regiones que están sobrerepresentadas son las regiones donde la derecha históricamente rinde mejor. Por lo tanto, esa manera de diseñarlo les favorecería mucho más a ustedes que a la izquierda, y es algo que le preocupa y lo han dicho durante toda la semana diferentes dirigentes. Y ellos han llamado a quizás hacer algún tipo de ajuste en ese punto para lograr algo más equitativo. ¿Usted cree que hay espacio específicamente en ese punto de quizás cambiar algo del acuerdo? ¿Ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a subir la cantidad de representantes de la región metropolitana en desmedro de otra? ¿O para usted es un tema cerrado? Es que primero, Maca, discrepo de tu diagnóstico, porque yo creo que precisamente el sistema de elección que tienen las circunscripciones senatoriales tiene un incentivo que quizás es medio invisible, pero es muy, muy notable, que tiene que ver con la posibilidad de que la izquierda y la derecha, en un sistema donde ya tienes 22 partidos políticos fragmentados, tengan la posibilidad de ponerse de acuerdo. Si nuestro sistema volver al binominal, digamos, uno y uno. No, pero no con lógica binominal, pero con lógica que incentive los acuerdos. O sea, si hay un tema que yo pudiese elegir en la futura Constitución para ver cómo somos capaces de hacer un cambio profundo pensando en la estabilidad del país, es justamente evitar la fragmentación política que existe hoy día. O sea, yo lo converso con el presidente y lo conversaba con el presidente anterior, Piñera.
Chile es bien ingobernable hoy día, o sea, con la fragmentación que existe. Y mirar lo que ocurre en el Senado versus lo que ocurre en la Cámara de Diputados, yo me imagino que cualquier persona podrá darse cuenta de las diferencias en materia de posibilidad de llegar a acuerdos. Sí, total, pero quiero saber si es que hay un espacio todavía para algún ajuste específicamente en esa materia que está tratada expresamente en el acuerdo, no hay ningún espacio. Y hay espacio en el rol de los expertos, estamos discutiendo ahora sobre la remuneración, estamos discutiendo sobre eventuales inhabilidades, o sea, son todos espacios que obviamente están abiertos a la deliberación democrática. Pero lo que está establecido en el acuerdo no se cambia y hay que cuidarlo. Lo que está en el acuerdo es una buena frase. Lo que está en el acuerdo no se cambia. Lo que está escrito no se cambia ni una coma, digamos. Así es. Ya, y una pregunta. Usted acaba de decir, cuando se refirió a republicano, acá hablar de extremo que intenta boicotear el proceso y que ve todo negativo. Y Jadwe va a hacer lo propio por el otro lado. O sea... Pero no me quite la pregunta. Sí. No me quite la pregunta. Perdón. Cuando usted ve que José Antonio Kast y Daniel Jadwe rechazan y critican el acuerdo, ¿qué lee usted ahí? Que fue un súper buen acuerdo. Yo creo que es la para mí, cuando vi esa... Fíjate que uno siempre tiene dudas de que haya generado en el fondo la posibilidad de llevar lo mejor posible las posiciones de su sector. Estuvimos conversando, tuvimos algunas críticas, tuvimos que empujar algo. Y claro, el domingo en la noche, pero cuando vi el lunes en la mañana las reacciones de los que probablemente le van a poner piedra en el camino a este proceso, es porque yo estoy convencido que no fue un acuerdo imperfecto como dijo el presidente Boric. Yo creo que fue un muy buen acuerdo. Yo le pongo una muy buena nota a esto. Usted en el fondo ha calificado antes como un extremo a Daniel Jadwe. Quiero preguntarle si hoy día califica como un extremo también a José Antonio Kast. En esta materia, por supuesto. Extrema derecha. A mí me parece, por supuesto, y creo que... ¿Nadie se queda de lista única con ellos como en el otro proceso? Pero que ¿sabes lo que pasa? Que tiene que ver con... A ver, primero yo creo que este proceso es absolutamente diferente a una elección municipal, parlamentaria, y es por eso que hay gente, partidos en formación, que hoy día yo les abro las puertas, porque además hemos logrado trabajar coordinadamente como los amarillos. Pero la pregunta es por los republicanos. Sí, voy enseguida a eso. Cuando tú ves que ellos parten el proceso... diciendo que no creen en el mismo, que se van a meter, pero bueno, vaya a saber a qué se van a meter. Si se van a meter a boicotearlo, pucha, ojalá que tengamos clarito inmediatamente en qué espíritu van a entrar. O sea, si ellos cambiaran de actitud y yo viera un legítimo cambio de actitud en eso, yo hoy día leía al secretario general del Partido Republicano decir que tampoco ellos quieren un acuerdo con un sector es que ella dice que le parecería muy difícil firmar un pacto electoral con un sector, se refiere a ustedes, que ha firmado este acuerdo. Y a mí me parecería muy difícil firmar un pacto electoral con un partido que no quiere el éxito de este proceso. O sea, usted ve hoy día ve imposible un acuerdo electoral. Por eso te digo, la política es bien dinámica, Mónica. La política es bien dinámica. Ellos van, por ejemplo, y estuvieron, usted dice, si cambian de forma de pensar, podríamos conversar. Si se convencen de que esto es bueno para Chile, mira, yo esto lo decía, y fue la misma frase que ocupó Chaguán hoy día en una entrevista que yo, o sea, yo estoy convencido que el tiempo nos va a dar la razón. Y que mucha gente, como José Antonio Kast y otras personas que han criticado esto, ojalá estén contentos. Mira cómo lo pongo, ojalá estén contentos en diciembre del 2023, dándose cuenta que se equivocaron. Pero es que yo espero tratar de convencer. Si ellos cambiaran de forma de pensar, podría haber una negociación, una conversación. Pero resulta que ellos... Hasta el momento no han dicho nada y todo lo contrario. Y por eso usted dice, hoy día no es posible, con la postura que tiene hoy día. Pero resulta que ellos, como definición, no quieren una nueva constitución. Y creen que la del 80 está bien. Entonces la pregunta es, incluso si entraran de buena fe a este proceso, porque van a presentar candidatos, eso está claro, no van a dejar de presentar candidatos. Pero la pregunta es, ¿cómo ustedes podrían, incluso si ellos entran de buena fe al proceso, cómo podrían pactar ustedes si ustedes dicen que quieren una nueva constitución y ellos dicen que no quieren una nueva constitución? ¿Qué sentido habría en un pacto con ellos? ¿Te sopló algo también? Ellos dijeron que querían una nueva constitución en la campaña del rechazo. Algunos de ellos no, algunos de ellos eran parte de la franja de la campaña del rechazo por una nueva y buena constitución. O sea, sí, pero antes los vimos diciendo que no, bien, y en los programas también decían que no. Pero a la hora de suscribir el documento para el Consejo Nacional de Televisión, ellos presentaron también, o sea, eran parte de la franja de la buena y nueva
nueva constitución. Yo por eso lamento, porque lo nuestro no solamente se trata de pero cumplimiento, eso puede haber sido en el fondo como... una táctica de campaña. Bueno, lo nuestro, mira, y ahí voy, lo nuestro no era una táctica de campaña, es la convicción de que este es un tema... ¿En qué planeta podrían pactar con republicanos si ellos dicen que no quieren? Bueno, pero no seamos tan negativos, Mónica. Yo creo que en la vida uno tiene la capacidad, y para eso es la política, de convencer a otra persona que está en la posición equivocada. Y yo también estoy dispuesto a dejarme convencer de que si veo que el proceso en el camino, le pusieron tantas piedras en el camino que se terminó destruyendo, bueno, yo quiero trabajar con mucha fuerza para votar a prueba en el plebiscito de salida en el mes de diciembre, pero eso todavía no está garantizado y por eso es importante que hoy día en los hitos fundacionales de todo este proceso, sobre todo ahora, porque esto ya después pasa el verano y se hacen las elecciones, veremos cuál es la configuración. Nosotros, si nos va bien en esa elección, no podemos cometer el mismo error que cometió la izquierda en la convención. Pero esto puede ser un matrimonio por conveniencia. ¿Usted entiende que puede ser visto así? Ustedes con republicanos. ¿Tú dices en el trabajo en la convención o en una eventual tener lista? una lista única puede ser como matrimonio por conveniencia. Pero vamos a ver las definiciones. Yo eso, mira, cuando hubo una campaña del rechazo, cuando estuvo la campaña del rechazo, ellos suscribieron un documento que se llamaba Rechazo por una nueva y buena constitución a propósito del tema de la franja de la televisión. ¿Y cuánto tiempo les queda para eso? Para ver estos cambios de postura republicana. ¿En cuánto tiempo tendría que producirse? Yo creo que poco, porque la inscripción de listas de convencionales debiera ser, si el cronograma legislativo avanza, debería ser a fines de enero, por ahí. Perdón. Sí. Como regalo de Navidad, si no... Una pregunta respecto a... para que la gente pueda entender más adelante si es que estas cosas avanzan bien o avanzan mal. ¿Qué cosas se debieran ver suponiendo que este acuerdo que se acaba de firmar se hace fuerte? ¿Qué tendríamos que ver los chilenos en el proceso inmediatamente después de la firma y después de toda esa situación? Primero, la legitimidad. Yo por eso celebro una encuesta que vi recién ahora, que la gente evalúa positivamente más de un 50%. Oye, no es tan fácil cuando esto es un tema que no está en las primeras prioridades de los chilenos respecto a los problemas reales, a la seguridad, a la economía. Legitimidad. Segundo, que no se adopten posiciones maximalistas o de tratar de construir una constitución para uno u otro sector político dependiendo a quién le vaya bien en esa elección. Si en nuestro sector, como yo puedo intuir por los ciclos políticos, por lo que viene el próximo año en materia económica, el gobierno no está en un buen momento y dudo y dificulto que eso se cambie sustancialmente de aquí a las futuras elecciones, pero aun cuando a la centro derecha le vaya bien en esa elección, yo creo que es fundamental tener una disposición a tener una constitución pensando en los próximos 100 años y más allá de quién sea gobierno, la derecha o la izquierda. No una constitución partisana, no se pueden cometer los errores del proceso anterior, no se pueden, y por eso son tan importantes los 12 bordes, los 12 principios fundamentales que evitan que en la práctica se trate de intentar nuevamente refundar el país. O sea, básicamente tú dirías que si es que a la derecha le va muy bien en la próxima elección, te pongo un ejemplo, eso no sería óbice para... o sea, nosotros tenemos que ser... para cerrarse enteramente en eso. Por supuesto. Y respetar esos 3/5 que son hoy por día. supuesto. ¿No? Y en ese sentido, los contrapesos internos, no solamente los 12 principios, la existencia de un cuerpo arbitral que va a velar porque esos principios se cumplan, la posibilidad de tener el rol de los expertos, que va a ser un rol incidente, importante. ¿Con derecho a veto o sin derecho a veto los expertos? ¿Tienen o no tienen veto? Tienen la configuración de una comisión mixta para aquellos temas donde ¿Eso usted lo interpreta como un veto o no? Es que ¿sabes lo que pasa? Es que María José Hoffmann ha dicho que sí. Se habla de tutelaje, y como que se generó un gallito el primer día de, no, si es 100% electo. O sea, creo que acá, como para tratar de hablarle a las propias barras bravas, uno termina, yo creo que hay una cuestión de configuración virtuosa. Ni siquiera sé si quiero ocupar la palabra mixta, pero en la práctica hay influencia de un grupo de expertos elegidos por el Congreso, de un órgano que va a ser 100% electo y con ciertos principios que evitan que se caigan los excesos refundacionales del proceso anterior. Yo entiendo eso, pero le quiero preguntar porque María José Hoffmann, que es su compañera en la directiva de la UDI. No somos equipo, somos absolutamente el complemento. Sí. Como los expertos y la convención, así más o menos, así somos con la Pepa. No sé quién veta ahí, no sé quién es experto y quién es la... No lo quiero meter en eso. Claro, no sé quién es el designado y quién es el elegido, no lo voy a meter en eso, pero en fin, voy a hacerlo pelear con María José Hoffmann. Pero ella dijo hoy día que sí tenían poder de veto. Yo cuando leí el acuerdo entendí que no era poder de veto lo que tenían, sino que era posibilidad de incidencia, que no es lo mismo que veto. Mi pregunta es, ya que lo dijo María José Hoffmann y ella dice, sí, tienen poder de veto, ¿tienen o no tienen? Pueden hacer un contrato
argumentos respecto a temas y si se ¿Y eso es consiguen los veto? quórum. Pero eso es más bien persuasión. Por más eso que le pregunto, veto. Sí, ¿es veto o no? es un ejercicio de cambio, o sea, no es veto, porque se configura un sistema donde van a participar. Acá hay un incentivo virtuoso a ponerse de Por acuerdo eso, no respecto sería a estas veto porque no diferencias. pueden imponer de por sí. No, por supuesto que no. Pero hay un documento que se llama borrador o anteproyecto, que va a ser muy importante a diferencia del proceso anterior. O sea que Pero no quizá vinculante. no es vinculante, pero desde ese borrador, desde ese anteproyecto, sí se pueden recoger ciertas cosas que, si eventualmente el órgano 100% las cambia, se puede terminar configurando una comisión mixta donde hay un incentivo de verdad muy virtuoso a ponerse de Ya, acuerdo. por O sea, eso está quería diseñado entender para ponerse de acuerdo. Ahora, Y esa perdona. es la diferencia con el proceso anterior. Tú estás consciente, como me imagino todos nosotros y buena parte del sistema político, de que la gente, que es la gran mayoría del país y la que va a votar y la que le va a servir cualquier cosa que se haga, está totalmente, no tengo que confundida, pero por lo menos está un poco escéptica de muchas cosas porque viene saliendo de una situación que fue una frustración muy grande. Y por lo tanto, la forma en que se aborde esto comunicacionalmente en público pasa a tener una trascendencia fundamental, porque si es que vamos a estar todo el tiempo poniendo a discutir al senador A con la senadora B o con este diputado A con el diputado B para ver si es que están de acuerdo o no están de acuerdo en las bases de lo que estamos aclarando, lo que estamos trabajando, lo que se ve de afuera, lo que ve la gente es, oye, están haciendo la misma cosa de siempre y finalmente no van a llegar a nada. ¿Cómo, vuelvo yo, se arma algo que sea entendible para la gente de que este proceso es virtuoso y no es perjuicio? A ver, primero, lo que tú señalas es correcto en términos de que hoy día esto no está en las prioridades de los chilenos. O sea, yo creo que nosotros estamos encauzando algo que si no hubiese quedado abierto probablemente para el siguiente gobierno y en algún momento hubiese explotado. Segundo, yo creo que es importante salirse de las lógicas de... Porque la pregunta que me hace la Mónica tiene mucho de ganadores y perdedores, ¿ah? De si es un órgano 100% electo o es un órgano mixto, de si hay veto o si el anteproyecto es vinculante o solamente hay algo que es una sugerencia. Yo, de verdad, cuando te hablo de cuidar los hitos fundacionales del proceso, me refiero justamente a esta lógica, porque dicen, no, y ganó Chile Vamos, a propósito de lo que me dice Daniel. Yo discrepo, yo creo que acá todos tuvimos que ceder. Cuando tú te pones en el lugar del otro y sabes que para la otra persona, para la otra posición, había algo importante en el órgano 100% electo, fue la razón por la que también fuimos capaces de confluir en estas posiciones. Y a la gente hay que explicarle y sobre todo con empatía respecto a lo que son los dolores más profundos de los chilenos hoy día, que no es precisamente el tema constitucional. Tiene que ver básicamente con seguridad, básicamente con la situación económica que se va a profundizar el próximo año y hacerlo con lo más didáctico posible, que si nosotros no somos capaces de cerrar este tema, esos dolores se pueden profundizar en el futuro. O sea, hay una apuesta por el largo plazo y la estabilidad de las reglas del juego del país de los próximos 100 años. Yo le pregunté precisamente por eso, porque yo creo que era muy importante hacer esto, yo lo celebro, digamos, pero hay un riesgo de que el sistema político entero quede enteramente concentrado en un tema que a las personas les queda muy lejos, que es muy abstracto, una discusión técnica también, y que las urgencias sociales queden un poco postergadas. Y de hecho, a la oposición, en cuanto a oposición al gobierno, se le ha escuchado poco, creo yo. Al menos no con la fuerza suficiente lo que uno puede entender, porque estuvieron encerrados mucho tiempo para tratar de llegar a un acuerdo de este tema que es muy importante, insisto. Pero no hay un riesgo en eso. ¿Cómo manejar ese riesgo? ¿Cómo la misma oposición puede encontrar su tono y su lugar en esta coyuntura? Qué buena tu pregunta, Daniel, porque a ver, dos cosas en eso. Yo soy de los que estoy convencido de que el cambio constitucional no se podía hacer en el Congreso, básicamente por lo que tú me estás señalando, que nosotros tenemos necesidad de legislar en materia económicas, pensiones, salud, orden público. De hecho, a mí muchos todavía lo sostienen que esto se tenía que hacer en el Congreso, y les digo, bueno, primero puede ser que esté de acuerdo contigo, primero consígueme 4/7 para eso, y no hay 4/7 en la política, no es solamente la posición que a mí me gustaría, sino que lo que es factible de conseguir. O sea, no solamente estaba la imposibilidad de conseguir votos para eso, sino que también hay una necesidad de que nosotros nos aboquemos a nuestro rol de oposición. Chile Vamos es una coalición de oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric, y por eso yo trazo una muralla divisoria grande entre lo que es un acuerdo en materia constitucional, y hay 3 o 4 reformas con las que nosotros no tenemos
tenemos mucha sintonía y parto por la que menos sintonía tenemos hoy día, que es la de pensiones. Sigo con la siguiente, que es la tributaria. En materia de seguridad yo creo que es importante ver cómo confluimos y llegamos a un acuerdo, porque es una cuestión donde creo además que en un gobierno de izquierda como el actual uno puede construir mejores herramientas pensando en el futuro en materia de seguridad. Así que yo le tengo fe a que esta mesa que ha convocado la ministra Carolina Tobano sea una mesa más en materia... ¿Y la reforma de pensiones la ve mal aspectada entonces? Muy mal aspectada si no se cambia la lógica de particularmente tener un ente público, monopólico, que haga toda la recaudación, que haga... O sea, acá yo creo que hay hartos consensos respecto a pensiones que deberíamos haberlos construido hace rato. Aumento de la cotización, evidentemente, tener más competencia, tener más regulado el mercado, quizás hay que ver, incluso el propio nombre de la administradora de fondos previsionales es algo simbólico y probablemente podamos discutirlo. Una AFP estatal o un ente estatal que participe en el sistema de pensiones, pero no como monopólico. ¿Y la reforma tributaria en qué están topando hoy día? Yo creo todo, que quizás, no sé. sí, hay una discusión que yo creo que se va a profundizar bastante más en el Senado. Ahí Guillermo Ramírez, nuestro diputado de la Comisión de Hacienda, sí, y el senador Juan Antonio Coloma han tenido un rol bien importante en eso, pero a mí lo que más me complica es lo que significa el impuesto a las utilidades retenidas. O sea, básicamente es lo más complejo en términos de incentivo a la inversión y otros. Pero por eso yo trazo la muralla. Llegamos a acuerdo en materia constitucional, pero en materia pensiones, tributarias, si el gobierno no llega a acuerdo o no es capaz de flexibilizar sus posiciones, va a ser muy difícil construir un acuerdo. Senador, y ya que estamos con definiciones, la designación de Marta Herrera como nueva fiscal nacional propuesta por el presidente Boric. Ya está definido que la UDI no va a prestar sus votos, se lo digo, porque por ejemplo el senador Moreira ya dijo que este era un concurso podrido y que no había ninguna posibilidad que siguiera adelante. ¿Usted concuerda con eso? Se vota mañana, yo creo que el concurso ha estado bien tóxico, ¿eh? O sea, yo dificulto que un abogado... Imagínate que se reseteara este concurso y que dijéramos ahora sí vamos a llamar a un nuevo concurso y vamos a los... Porque antes tú tenías a don Guillermo Piedrabuena, Juan Eduardo Vargas, académicos, había harta gente de prestigio que postulaba al cargo fiscal nacional. ¿Usted considera que Marta Herrera no es de prestigio? Es que no, pero yo creo que los 17 personas que postularon en la Corte Suprema originalmente probablemente no son la primera línea del derecho penal o el derecho procesal penal en Chile. O sea, te lo digo como abogado y probablemente ahí... no hay un incentivo. Y yo creo que la falta de este incentivo está justamente en lo tóxico que es esto. O sea, empiezan a salir, oye, que la causa que tomaste cuando estabas casi en la Corporación de Asistencia Judicial, pero, te empiezan a mirar el pasado. ¿Hay acuerdo en la UDI en que ningún senador de la UDI va a aprobar el nombre de Marta Herrera? Esto lo conversamos en la bancada y tenemos diferencias con lo que significa la continuidad de Marta Herrera. Yo no dificulto, a mí me gusta... La continuidad de Jorge Abbott. La continuidad de Jorge Abbott, pero a mí me gusta y en eso tengo alguna diferencia en el estilo, por lo menos con Iván, pero en el fondo hemos conversado de que para nosotros tener una fiscal nacional que sea la continuidad de Jorge Abbott sería negativo para lo que se necesita en el Ministerio Público. Va a estar muy difícil, pero te quiero hacer un punto. A mí me gusta cumplir los ritos y la institucionalidad, lo que establece, en este caso, el reglamento del Senado, la Comisión de Constitución, que es escuchar a Marta Herrera. Ella va a ir mañana. Bueno, ella va a ir mañana al Senado, yo espero escucharla, yo desconozco cuáles van a ser los... O sea, la política es dinámica, Mónica. Que quiero hacerle dos preguntas. Que quiero hacerle dos preguntas como claro, usted dice... ¿Pero a ti no te parece que parte de la responsabilidad de nosotros es que no sea un acto y que no sirva para nada? O sea, si va a estar hablando... Toda la razón con usted, pero fue un senador de la UDI el que dijo, Iván Moreira, que no estaban los votos de ninguno y que todos estaban en contra. Esto respecto a Marta Herrera, yo mismo di un discurso el día que se votó el nombramiento de José Morales, diciendo que para nosotros era importante que el nuevo fiscal nacional tuviera diferencias marcadas con la gestión anterior. Y nosotros votamos a favor en ese caso de José Morales y yo lo señalé. Justamente por eso esta pregunta que le quiero hacer ahora. Dos preguntas. La primera, ¿en qué momento Jorge Abbott se convirtió en algo negativo para ustedes en la UDI? Se lo pregunto porque, primero, votaron a favor de él. Segundo, estuvieron en contra de su destitución. Y tercero, me pregunto por qué es malo Jorge Abbott. ¿Es porque garantizó la impunidad en las causas de financiamiento ilegal a la política? Jorge Abbott fue el que recibió a Hernán Larraín de su partido cuando le pidieron que agilizara la causa en contra de Iván Moreira.
lo recibió cuando incluso no era ni recibido a Hernán Larraín. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento se convirtió en algo malo? Que yo tengo un juicio súper crítico de Jorge Abot, pero para la UDI, ¿cuándo se convirtió en algo malo si hizo básicamente lo que ustedes pidieron? ¿Saben en qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuál es la principal preocupación de los chilenos hoy día? La seguridad. ¿Y por qué no lo destituyeron cuando se pudo? El trabajo de Jorge Abot no estuvo a la altura de los desafíos de una reforma procesal penal que lleva 20 años, que cuando tú le hablas a la gente de tribunales de garantía, ¿para quién piensa la gente ¿Y por qué que no son lo las destituyeron garantías? cuando se podía? ¿A qué te refieres con acusaciones? Hubo una acusación que sacó 10 patrocinó, votos en ese entre otras momento. cosas, ese tema, el Frente Amplio. Sí, y después se trató de patrocinar otra y el Frente Amplio se opuso. Ya, Mira, y una si acá las pregunta, dinámicas... ¿no es impresentable? Pero yo, Mónica, porque tú me hiciste una pregunta y yo te la quiero contestar. La seguridad. Es lejos. O sea, yo no sé si Jorge Abot habrá visitado, pisado alguna vez la Araucanía. A mí me encantaría ver al próximo fiscal nacional que su primera visita sea a la macrozona, que ojalá con un chaleco antibalas Fue el fiscal que tenga la ustedes capacidad. eligieron, el fiscal nacional que ustedes votaron. Está bien, pero no estuvo a la altura. Yo Ya, no y estaba una en el Senado en todo caso pregunta, cuando se eligió. y una pregunta, Sería bueno no es un decir lo poquito mismo. impresentable. Pero espérate, quiero, este era el segundo Pero ¿no punto. te parece que no te parece que es una gestión que más allá, porque acá, si la gestión del fiscal nacional fuera solamente importante en las situaciones que involucran a parlamentarios, estaríamos en el peor de los No mundos. te entiendo. Y la otra, O sea, ¿no es un poco estéticamente impresentable que el vocero en esto de la UDI sea Iván Moreira, que llegó a un acuerdo, en el fondo económico, para no hacer un juicio cuando estaba desaforado, cosa que permitió el propio Jorge Abot? ¿No es estéticamente impresentable que sea él el que pida un fiscal del caiga quien caiga cuando él no cayó? Tú leíste el tuit de Carlos Gajardo, ¿no? Yo creo No, que Iván Moreira... yo pienso, no yo creo que necesito Iván- yo creo que leer, Iván no More- necesito leer nada, senador, Iván me parece Moreira- evidente. Iván Moreira Hay es mucha el crítica jefe, por el tema de Iván Moreira. Sí, el jefe de la bancada de los senadores y le ha correspondido cumplir un rol. Quizás tiene un estilo un poquito más confrontacional y ha sido bastante más vehemente a la hora de plantear esto, pero es una posición que es bastante compartida en la bancada de senadores de la UDI respecto a lo que significa, particularmente en un cargo tan importante para la seguridad de Chile, el próximo fiscal Una nacional. última pregunta y te la digo directamente. ¿Está contemplado, o crees tú de que está contemplado en gente de tu sector, aunque Marta Herrera no les parezca mala, el de votar en contra porque el mensaje de que pierda el candidato a gobierno por segunda vez es más potente políticamente que gane? Fíjate que no pasa por eso. Yo creo que la institucionalidad está para ocuparla y si es que finalmente se cae el nombramiento de la próxima fiscal nacional, yo quizás el único temor que tengo es como las derivadas de algunos cálculos, porque yo ahí le pueden preguntar a la Analía, que es su próxima invitada, o sea, yo no sé si el gobierno calculó bien los votos y creo que la pregunta más importante respecto a todo, a lo mejor los calculó bien o a lo mejor los calculó mal sabiendo que después viene probablemente otro nombre. Yo creo que eso es parte también porque quizás ellos tienen otro candidato sí, y por eso, mira, y por eso la pregunta de la Maca es súper importante, porque yo creo que este proceso de verdad está bien intoxicado. Y a mí me encantaría, y lo digo como una opinión personal, no lo he conversado con mucha gente, que si esto fracasa, de repente tengamos la posibilidad de que entre aire fresco a esta... O sea, de cero, dice usted. Sí, ahora vamos a tener que convencer súper bien alguien va a tener que hacer una pega muy buena para que postulen los mejores, o sea, para que No, para que la Corte Suprema esté de acuerdo. con este ambiente yo no sé si van a estar muy Tentador, puestos. No es muy tentador, Bueno, no es el best place to work. hay que ¿no? esperar a ver lo que pasa. Gracias, senador, por haber estado con nosotros. Bien. Volvemos en un ratito con la ministra Interesante eso, Tapado. Ana María Iriarte. Analía Iriarte.